Muchas gracias, hermanos. Tomen su lugar, por favor. En ocasiones creo que a todos nos es necesario acudir a instancias, a personas, para que recibamos ayuda en un momento determinado. Tal vez necesitamos un consejo, tal vez necesitamos asesoría, a una cierta atención por situaciones que a veces estamos pasando y tenemos que recurrir de alguna manera a algún tipo de persona, algún tipo de institución, ¿sí? Cuando tenemos algún problema legal, acudimos a algún abogado. Cuando tenemos algún problema, tal vez, por decirlo, con las matemáticas, pues vamos y buscamos un maestro. O si tenemos por ahí algún problemita, tal vez de índole matrimonial, tal vez busquemos a un consejero matrimonial. Y en fin, mis hermanos y mis hermanas, dependiendo de la situación en la que nos encontremos o de la necesidad que tengamos, siempre recurrimos a alguien para poder ser ayudados en un momento determinado, ¿sí? Recurrimos a aquellas personas que podrían ayudarnos en esas situaciones, ¿sí? Y esto también es cierto, mis hermanos, cuando se trata de la vida espiritual. Esto también es muy cierto, porque a veces necesitamos ayuda espiritual y dependiendo de la creencia que alguna persona pueda tener en cuanto a una cuestión religiosa, algunas pueden acudir a un sacerdote, algunas acuden, por ejemplo, a un pastor, algún líder religioso, algún gurú, en fin, puede uno acudir a diferentes personas, pero cuando se trata, mi hermano, mi hermana, cuando se trata de la vida espiritual, cuando se trata de situaciones que tienen que ver con la vida espiritual, permítame decirle que no va a encontrar o no vamos a encontrar a ninguna persona más confiable, con más autoridad, ¿sí? Y con más experiencia que el mismo Señor Jesucristo. No vamos a encontrar a nadie más que pueda tener y que nos pueda ayudar en nuestra vida espiritual como lo puede hacer el Señor Jesucristo. Pedro, como portavoz de los 12 apóstoles en ese momento, le dijo al Señor Jesús: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Oramos. Padre santo y bendito, rogamos, Señor, en esta tarde que tu palabra sea, Señor, viva y eficaz. Que, Señor, haga aquello para lo cual tú la has de mandar en esta tarde, y que yo solamente, Señor, sea el conducto que tú utilices para que ella, Señor, edifique, Señor, restaure, anime y haga aquello, Padre, para lo cual tú le envías en esta tarde. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Miren, hermano, la historia en la que se desarrolló este evento que ya leímos, o bueno, más bien cuando lee todo el capítulo va a ver que vamos a llegar a un punto en la que el apóstol Pedro va a hacer una tremenda declaración respecto a lo que el Señor Jesús representaba para ellos. Y esta es una de esas historias bíblicas que están cargadas realmente de emoción y también están cargadas de tensión, porque Jesús había realizado uno de los milagros que ha sido uno de los milagros que fue en presencia de muchos testigos. Mucha gente vio el milagro que Jesús había hecho, y también es uno de esos milagros donde muchas personas fueron beneficiados con este milagro. Jesús había multiplicado los panes y los peces, y mucha gente había visto este milagro que este Señor había hecho. Este es un evento muy importante porque está registrado tanto en los 4 evangelios, y esto indica, ¿verdad?, que este es un evento bastante importante. Y uno de los propósitos de este milagro fue precisamente contrastar la idea que muchos de sus seguidores, que muchos de sus discípulos tenían acerca de Jesús como el Mesías, ¿sí? Ellos esperaban a un Mesías, y tal como podemos ver en los versículos 14 y 15 del capítulo, después de que Jesús había multiplicado los panes y los peces, la multitud dice que tuvo la intención de tomarlo, literalmente dice, tenían la intención de apoderarse de él y de hacerlo rey. Ellos querían un Mesías, ¿sí? Así que querían un Mesías que les trajera bendiciones, querían un Mesías
que les trajera abundancia, querían un Mesías que los defendiera del yugo romano, y cuando ellos ven este milagro que hace el Señor Jesucristo, piensan y dicen, este es el Mesías, hay que tomarlo en este momento y hay que hacerlo rey. Pero, ¿qué pasa en este momento? Cuando ellos quieren hacerlo rey, dice la palabra del Señor que Jesús se apartó de ellos y no se prestó. Jesús no se prestó a sus deseos, y la actitud de Jesús y sus enseñanzas no dejaban lugar a dudas de que el interés del Señor Jesucristo estaba más en las realidades espirituales, ¿sí? En las cuestiones eternas, más que en las cuestiones materiales. Él no estaba dispuesto en ese momento a satisfacer los deseos materiales que la gente tenía cuando se acercaron a él. Y ese es el punto de quiebre. Cuando esto sucede, toda esa multitud que seguía al Señor Jesucristo, o muchos de los que estaban en esa multitud, dice que perdieron el interés en Él. Perdieron el interés en la persona del Señor Jesucristo. Cuando leemos esto, podemos darnos cuenta de que aquella situación que había dado en ese tiempo, en aquel entonces, entre la gente que seguía al Señor Jesucristo, es una situación que se repite hoy en día, ¿sí? Se repite constantemente y se ha repetido a lo largo de la historia de la iglesia. Es un hecho que muchas personas viven con la idea de que Dios tiene que bendecirles, de que constantemente Él tiene que darles todo tipo de bendición material, bendición económica, bendición física, de la que sea. Ellos piensan que Dios de alguna manera tiene que hacerlo de esta manera, y piensan que están dispuestos a poner su fe en el Señor Jesucristo siempre y cuando de alguna manera Él se ajuste a sus deseos y Él les dé lo que ellos quieren y Él les dé lo que ellos están buscando al acercarse a nuestro Señor. Muchas personas se han acercado al Señor Jesucristo en busca de sanidad. Algunas se han acercado en busca de dinero. Algunas se han acercado en busca de que Él les solucione los problemas que puedan tener en un determinado momento. Y al igual que aquellos seguidores de esta época del relato, una vez que son confrontados, una vez que son puestos en evidencia de cuál es su verdadero deseo y son confrontados con la verdadera esencia y con el verdadero significado de lo que es seguir al Señor Jesucristo, muchos de ellos se sienten defraudados, muchos de ellos se sienten molestos, muchos de ellos se sienten hasta ofendidos, y como resultado de eso se alejan del Señor Jesucristo, ¿sí? Desafortunadamente, esta idea de recibir bendiciones materiales por encima de las bendiciones espirituales es una idea que hoy está tan extendida en nuestros medios evangélicos por medio de aquellos que predican un mal llamado evangelio de la prosperidad, ¿sí? Y sus predicadores de este evangelio hacen un énfasis muy marcado, hacen un énfasis muy incisivo en las bendiciones materiales que la gente va a recibir si sigue al Señor Jesucristo, aquellas bendiciones también temporales que los cristianos deben de esperar. Según ellos, uno debe de esperar esto de parte de Dios, y inclusive hay quienes se atreven a decir que uno puede inclusive hasta exigirle a Dios que le dé ese tipo de materiales. Pero en este pasaje vemos que el Señor Jesús se negó a darles de comer nuevamente a aquellas personas que lo habían estado siguiendo. Él se negó rotundamente a darles nuevamente de comer, y no solamente se negó, sino que Él los exhortó. Les dijo que deberían de trabajar por la comida, ¿sí?, que a vida eterna permanece, y no por la comida que perece. Jesús no solamente se negó a darles nuevamente comer, sino los exhortó y les dijo: ustedes deberían de estar preocupados por esa comida que va a trascender esta vida, que va a ir más allá, que no solamente se queda aquí en la cuestión material. Ustedes deberían de estar más preocupados por esto que por la comida que perece. Todo lo anterior, mis hermanos, mis hermanas, bien podría hacernos pensar, podría hacernos a nosotros reflexionar acerca de cuál o de cuáles son las razones por las cuales acudimos a Jesús. Podríamos ponernos a pensar realmente: ¿yo por qué lo estoy buscando? ¿O por qué me estoy acercando a Él? ¿O por qué es que voy a Él? A lo mejor mi mente, a lo mejor mi corazón está puesto en un tipo de bendiciones totalmente materiales, y eso es lo que yo estoy esperando de Él.
Tal vez deberíamos también reflexionar en este punto acerca de estas personas, a lo mejor estemos actuando de una manera similar. Pero siguiendo el relato bíblico, después de la exhortación hecha por el Señor a sus seguidores, al parecer ellos no tuvieron ningún problema con la exhortación, o sea, no les causó ningún problema el que Jesús les haya dicho, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Parece ser que eso no les causó ningún problema, pues ellos siguen dialogando con el Señor Jesucristo acerca de qué deberían de hacer para agradarle a Dios, de cómo deberían de seguir adelante, y fueron de alguna manera levantando y esgrimiendo argumentos, ¿sí?, que ponían de relieve y que revelaban su verdadera intención al seguir al Señor Jesucristo. A tal grado que después de un rato que están platicando con Él, que están dialogando, que están intercambiando palabras, llegan a la conclusión y murmuran, porque así dice la palabra, y murmuraron que las palabras de Jesús eran demasiado duras como para seguirlo. El versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? En otras palabras, ¿esto les está causando tropiezo? ¿Esto les escandaliza? ¿Sabe por qué las iglesias donde se predica este evangelio de la prosperidad cuentan con asistencia de cientos y hasta de miles de personas? En contraste con las iglesias donde se predica el verdadero evangelio, donde muchas veces la asistencia no llega a veces ni a 100 personas. ¿Sabe cuál es la diferencia y por qué sucede esto? Porque ahí en ese tipo de lugares no se les incomoda hablándoles del pecado. Ahí en ese tipo de lugares se les dice lo que quieren oír, se les dice lo que ellos de alguna manera están buscando. Ahí no se les fuerza al compromiso, allí no se les exhorta a vivir vidas en santidad, porque bien saben que el resultado de hacer esto, de hacer que la gente busque más una santidad, el resultado de esto es que la gente se irá ofendida. Y entonces prefieren mantenerlos ahí diciéndoles lo que ellos quieren escuchar. Y tal como sucedió con muchos de los discípulos del Señor Jesús en aquella ocasión, dice el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Cuando la gente se ofende por el pecado, cuando la gente se ofende por lo que uno les está diciendo, cuando se ofenden de la realidad que tiene que ver con el compromiso de seguir al Señor Jesucristo, muchos se ofenden y dicen, no, aquí ya esto ya no me gusta, y entonces deciden volver atrás y deciden separarse entonces del Señor Jesucristo. Al ver esto, el Señor Jesús dice que se dirigió a sus discípulos, preguntándoles, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren irse ustedes también? ¿Acaso ustedes también quieren seguir a esa multitud ofendida por mis palabras, por lo que les estoy diciendo? ¿Quieren ustedes también irse? Y aquí la esencia, mi hermano, mi hermana, del verdadero creyente. El verdadero creyente nunca se da por vencido. Cuando Jesús les dijo, ¿queréis acaso iros vosotros también? Está claro que Jesús estaba dispuesto a dejarles que se marcharan. Está claro que Él no los iba a retener, está claro que Él no los iba a obligar a seguirlos, está claro que si ellos hubieran querido hacerlo, Jesús no les hubiera dicho, no, espérate, no te vayas, no te ofendas, oye, era nada más una broma, o sea, no creas, sí, tú sigue conmigo, no. Él estaba dispuesto a dejar que ellos, si ese era su deseo, si era su voluntad, que ellos se fueran, porque Jesús no retiene a nadie en contra de su voluntad. Jesús no retiene a nadie que no lo quiera seguir. Jesús no lo obliga a nadie que no quiera seguir. Él mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, si alguno tiene la intención, dice, pues toma tu cruz y sígueme y niégate a ti mismo. Pero si quieres hacerlo, yo no te estoy obligando a que lo hagas. Si quieres hacerlo, esa es la meta, eso es lo que hay que hacer. Pero esto solamente si tú quieres. Respondiendo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, probablemente en el pensamiento de algunos de los discípulos, tal vez del mismo Pedro, para empezar, cuando Él les pregunta, ¿quieren irse ustedes también? Probablemente alguno pensara y dijera, Señor, estamos pensando en ello, lo estamos considerando, ¿sí? Hemos investigado algunas alternativas
respecto a ti, a otra persona tal vez, o a alguien más que pudiera, a donde pudiéramos ir, porque sabes que Jesús, no resulta fácil vivir contigo. Tú haces que nos sintamos avergonzados, nos asustas, a veces no te entendemos. Vemos y te escuchamos decir cosas que nos dejan totalmente anonadados. Tú ofendes a personas que nosotros consideramos importantes. Hemos examinado varias alternativas, pero quiero decirte esto, Señor. No hemos encontrado nunca a nadie que pueda hacer lo que tú haces. ¿A quién iremos? Tú tienes dos cosas. La primera son tus palabras. Lo que tú nos has dicho ha suplido nuestras más profundas necesidades. Nos ha librado de nuestros pecados. Nos has librado de nuestros temores. Señor, tus palabras son las palabras más asombrosas que hemos escuchado. Nos explican a nosotros y nos explican la vida a nosotros, al mismo tiempo que nos satisfacen. Nadie habla como tú, nadie entiende la vida como tú, y eso es lo que mantiene nuestra atención en ti. Tal vez en segundo lugar le hubieran dicho: Señor, hemos visto tu carácter. Fíjese usted cómo lo expresa Pedro: hemos creído y sabemos. Esto implica un proceso que es posible que haya estado sucediendo durante una serie de meses y una serie de años al caminar juntamente con el Señor Jesucristo. Durante este tiempo ellos habían llegado al punto en que habían creído en Él y que estaban seguros y que estaban convencidos de que realmente, dice, tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. No me queda ninguna duda. He llegado a esa conclusión de estar viviendo contigo, que tú eres el Santo de Dios. Tú eres el que no tiene pecado. Tú encajas perfectamente en las profecías. Tú cumples perfectamente todas las predicciones que había acerca del Mesías. Tú nos has traído, nos has subyugado. Tú eres el Cristo incomparable. Y por lo tanto, no hay ningún otro lugar a donde ir. Yo he descubierto, o hemos descubierto algunos de nosotros, que esto es verdad en lo que se refiere a los cristianos auténticos, aquellos que verdaderamente han creído en el Señor Jesucristo y que verdaderamente están firmes y se mantienen creyendo en Él, aquellos que continúan firmemente sintiéndose cerca del Señor Jesús. Ellos conocen y conocemos nosotros como creyentes, como cristianos, reconocemos nuestros fracasos, reconocemos nuestras debilidades. Y sabemos que a pesar de las muchas cosas que la gente no entiende, de las muchas cosas que la gente no comprende y que no nos entiende por las cosas que pasamos y que no entienden por lo que sufrimos y que no entienden por muchas situaciones que solamente llegan a ser de manera personal, ¿sí? No puede uno apartarse del Señor Jesús. Este es el testimonio de aquellos que caminan fielmente con Él y que lo siguen. La mejor definición que podríamos dar realmente de un cristiano es alguien que no renuncia a Jesús, independientemente de lo que pase y de lo que esté pasando y de lo que esté viviendo. Un cristiano verdadero es aquel que no renuncia a Jesús. En una ocasión, un joven le habló a un pastor, joven nuevo, recién convertido, y le dijo: no puedo
no puedo conseguirlo. No puedo continuar siendo cristiano. Es demasiado duro. Fracaso continuamente. Voy a abandonarlo. Este pastor dice, yo había oído ya otras veces estas palabras, estas declaraciones, ¿sí? De modo que le dijo, esa es una buena idea. Esa es una buena idea. ¿Por qué no lo haces?, le preguntó al joven. Y le dijo, creo que tienes razón, renuncia, deja a Jesús, apártate, vete ya. O sea, si no puedes con esta vida de ser cristiano, pues ya déjala. Dice que hubo una pausa entre la línea y a continuación este joven le dijo, usted sabe que no puedo hacer eso. Dice que él le contestó, lo sé, claro que no puedes hacerlo, no puedes renunciar. ¿A quién puedes acudir? ¿Dónde puedes encontrar las respuestas y los recursos como aquellos de los que Jesús te ha provisto? Y eso es lo que Pedro le dijo al Señor Jesús. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Mis palabras de vida. Palabras de vida es lo que usted y yo necesitamos, hermano y hermana. Todos necesitamos palabras de vida, es decir, palabras que nos vivifiquen. Que cuando estamos muriendo, tal vez en la monotonía, que cuando estamos muriendo en el desánimo, que cuando estamos muriendo en la falta de esperanza, necesitamos urgentemente esas palabras de vida, palabras que renueven, palabras que cambien nuestro sentir, palabras que levanten el ánimo, palabras que den esperanza. Y esas son las palabras que Jesús solamente puede dar. Son el único que te puede dar ese tipo de palabras, ¿sí? Observe lo que Jesús dijo al respecto. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Observe lo que dice Jesús respecto a la carne. Cuando Él dice que la carne para nada aprovecha, se está refiriendo al cuerpo que tenemos, ¿sí? Al cuerpo físico. Y dice, este cuerpo para nada te aprovecha. Para nada te aprovecha. El cuerpo, a final de cuentas, se va a deteriorar. El cuerpo, a final de cuentas, se va a desgastar y finalmente va a morir. Eso le va a pasar al cuerpo, ¿sí? Y Él por eso en el versículo 53 empieza a explicar lo que Él quiso decir cuando les dijo, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Él en el 53 empieza a decir qué quiso decir cuando les dijo, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Versículo 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Es evidente que los judíos y mucha gente que lee este pasaje de la Escritura, es evidente que malentienden lo que Jesús está diciendo en esta parte, porque ellos pensaron, ¿sí?, que se refería literalmente a comer su carne y a beber su sangre. Por eso no nos sorprende que después de ese diálogo que tiene con el Señor Jesucristo, entraran en este momento, ¿sí?, en el cual se sienten ofendidos, ¿sí?, y por lo que Él les había dicho acerca de que hay que comer su carne y que hay que beber su sangre. Pues ellos entendían literalmente, y lo que ellos entendieron y lo que cualquier persona puede entender literalmente de estas palabras, obviamente es horrible y obviamente es repugnante pensar en comer la carne y beber la sangre de una persona. Pero ellos lo estaban tomando de manera literal. Lo que Jesús estaba diciendo en ese momento era una metáfora que es muy simple de entender. Es algo muy simple y muy sencillo de entender. Y es muy bella esta metáfora.
Cuando entendemos que se refería espiritualmente a la persona de nuestro Señor Jesucristo, este acto de comer y de beber su sangre es como cuando usted ingiere algo externo, ¿sí? Cuando usted come algo externamente, usted lo recibe dentro de usted, lo que come, y después se va a convertir en parte de usted mismo, ¿sí? Lo que usted come se va a convertir en parte de usted mismo, le va a ayudar a reconstituirse, le va a ayudar a alimentarse, le va a sustentar, y esta es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Es algo que suple nuestra necesidad, es algo que suple algo que nosotros tenemos. Cuando recibimos al Señor Jesús, nutre nuestra vida, le da ánimo, le da esperanza, le da algo que nosotros probablemente no teníamos, y esta es la esencia de la metáfora, y describe muy bien este acto y el resultado de creer en el Señor Jesucristo, el cual despierta vida espiritual en aquellos que le reciben como su Señor y su Salvador. La vida espiritual, mis hermanos, es la vida más importante que usted puede tener. A mí me llama la atención cuando a veces nosotros decimos: les ruego o les pido, hermanos, que oren por mi vida espiritual. ¿Acaso hay otra? Si usted ha creído en Cristo, ¿existe otra vida que no sea la espiritual? No hay otra vida, si no, usted no puede vivir una doble vida, una vida carnal y una vida espiritual. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, tiene que vivir una vida espiritual. Y la vida espiritual tiene influencia en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. De hecho, muchos de los problemas de salud que algunas personas tienen son de origen espiritual. ¿Sí? Son de origen espiritual. Pues el espíritu influye de una manera total en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, ¿sí? En nuestras emociones. Todo esto influye en la vida espiritual. Por eso la palabra del Señor dice en Proverbios 7:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste, la vida espiritual abatida, la vida espiritual que no tiene esa dinámica que el Señor Jesús tiene para nosotros, dice, es una vida triste que seca los huesos, que trae enfermedad, que trae problemas mentales, que trae todo tipo de situaciones, porque no hay esa vida que llena a la persona. La espiritualidad, mis hermanos, tiene un impacto positivo sobre la salud. Eso es un hecho que está comprobado. Diversos estudios que se han recopilado, en especial un artículo científico publicado por las doctoras Carmen Navas y Ixia Villegas de la Universidad de Carabobo en Venezuela, dice lo siguiente respecto a la vida espiritual, ¿sí? Según dichos estudios, la espiritualidad ofrece herramientas que favorecen la salud en las siguientes áreas. Vea lo que dice: en las relaciones personales. Cuando usted tiene una vida espiritual plena, esto va a ayudarle en sus relaciones personales, ¿sí? Le va a ayudar a poder formar parte de una comunidad, le va a poder ayudar a vivir en comunidad, en relacionarse con otro tipo de personas, en desarrollar esas relaciones personales positivas, ¿sí? Y va a poder, de alguna manera, formar parte de ese círculo de apoyo que todos nosotros necesitamos, pues no somos seres independientes, todos necesitamos los unos de los otros. Y esa es la idea de la iglesia. Esa es la idea que Jesús tuvo al crear una iglesia, que uno tuviera un lugar, un círculo de apoyo, un lugar donde pudiera realmente sentir que es parte de ella, que no solamente está de visita, sino que realmente pertenece, porque todos necesitamos un sentido de pertenencia y la espiritualidad nos ayuda en ese sentido. La espiritualidad nos ayuda en el autocuidado, ¿sí? Generalmente quien tiene este tipo de práctica espiritual anima a las personas a que mejoren sus hábitos de salud, mejoran su alimentación, abandonan, por ejemplo, el alcohol, el tabaco y todas aquellas cosas que saben que le hacen mal. La vida espiritual definitivamente incide, le digo, en un beneficio también de nuestro cuerpo, ¿sí? También la vida espiritual nos va a dar una actitud positiva en la vida, porque está asociada precisamente al amor, ¿sí? Que conlleva una menor propensión al suicidio, al maltrato, ¿sí? De uno mismo, ¿sí? Porque tiene un efecto positivo en la vida de cada uno, ¿sí? Nos ayuda a superar inclusive dificultades. Cuando usted tiene una vida espiritual plena, le va a ayudar
a superar muchas de las dificultades que pueda tener. ¿A dónde iremos?, preguntó Pedro. Dependiendo del interés que tengamos, si es material, si es egoísta, tal vez podamos acudir a cualquier persona, excepto al Señor Jesucristo. Pero si lo que usted quiere, o si lo que queremos, es tener vida abundante, vida espiritual, que es a lo que se refería el Señor Jesucristo, una vida que se traduzca en un bienestar para usted, emocionalmente, físicamente e intelectualmente, no tiene a quién ir. Puede buscar donde quiera, puede ir con el psicólogo, puede ir con el psiquiatra, puede ir con quien usted quiera, pero sabe que no le va a ayudar, porque el único que conoce perfectamente esta situación es Jesús. Y Pedro lo entendió y dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién podemos ir? ¿A quién podemos acudir? ¿A quién podemos buscar que nos ayude en este tipo de situaciones? Solamente tú tienes palabras que dan vida. Solo tú tienes esas palabras que necesitamos para animarnos. Solamente tú tienes las palabras que necesitamos para revitalizarnos. Solo tú tienes esas palabras. ¿A quién iremos si no es a ti? Que el Señor les bendiga.